Buenas noches, profesor, compañeros, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy, mi grupo, conformado por Ricardo Duncan, Javid Roots, Luis Pardo, Jessica Sánchez, Karen Peña, Pedro Valencia, Erika Quintero, Edgar Vargas, Gisela Vázquez, Silena Quiñones, Valentina Valdés, Karina Ramírez, Suheidi Zúñiga y yo, Daniel Kiwa, vamos a hablar sobre información exógena y todo tema que aborde esta temática. ¿En qué consiste la información exógena? Antes de dar el paso a hablar sobre qué es información exógena, debemos conocer la definición de exógena. Les brindo una experiencia personal. Cuando escuché información exógena, lo primero que mi mente preguntó fue ¿qué es exógeno? Pues es una palabra que normalmente no escucho en mi día a día. Y sé que en estos momentos a mis compañeros les está ocurriendo lo mismo y al profesor en su momento le debió haber ocurrido antes de conocer todo conocimiento sobre esto. Pues la palabra exógeno se refiere a algo que se origina en la parte externa de una cosa. Este concepto es aplicable a diversas disciplinas como la medicina, en las finanzas, en la geología, en economía y en este campo contable tributario. Vamos a definir en este momento qué es la información exógena. Pues es toda información presentada por distintas personas jurídicas o naturales sobre las operaciones realizadas con sus clientes, con sus usuarios u otros que intervengan en el desarrollo del objeto social de la empresa. Periódicamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través de sus servicios electrónicos en cumplimiento de las resoluciones y especificaciones técnicas expedidas por el director general, esta información se debe presentar con plazos distintos, dependiendo de las características del contribuyente. Anteriormente, este reporte de datos se hacía a la DIAN a través de medios magnéticos, como los mencionados anteriormente, pero este proceso se ha ido transformando con el tiempo y de la misma forma lo han hecho los requerimientos técnicos para tal fin. El principal objeto de presentar los medios magnéticos a la DIAN es revisar todos los procesos contables de las empresas y cruzar la información para hacer seguimiento a los ingresos de las personas naturales con el fin de identificar si están en condición de declarar renta, examinar si saben hacer devoluciones a los contribuyentes, reconocer inconsistencias en la información entregada de manera inexacta. La información exógena tributaria tiene como propósito efectuar cruces y estudios de información que permitan cumplir con la función de fiscalización, ejercer mayor control a los tributos y contribuir a mejorar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales. ¿Cuándo se deben presentar los medios magnéticos? De acuerdo con las resoluciones 01-1004 de 2018, 000008 de 2020 y 000027 de 2020 que publicó la DIAN, la información de medios magnéticos se debe presentar por plazos de acuerdo a la calidad de gran contribuyente, persona jurídica o persona natural que se posea en el momento de informar. Sanciones en caso de no presentar los medios magnéticos o la información exógena. Según el artículo 289 de la Ley de Reforma Tributaria 1819 de 2016, que modificó el artículo 651 del Estatuto Tributario, la sanción vigente para las personas o entidades que incumplan con la norma de presentar los medios magnéticos o la información exógena, que lo hagan fuera de los plazos o que suministren información inconsistente, es una multa que no supera las 15.000 unidades de valor tributario, que actualmente está en 33.156 cada uno, fijando la cifra de acuerdo con las siguientes pautas. Primero, se suma el 5% del valor del total respecto a la información exigida que no se suministró. Segundo, se suma el 4% del valor del total respecto a la información que se suministró con errores. Tercero,
se suma el 3% del valor total respecto a la información que se suministró luego de que se venciera el plazo. Información a suministrar. En las resoluciones se solicita información de las personas naturales y jurídicas que es privada. Generalmente se solicitan nombres y apellidos de las personas, número del documento de identidad, la dirección de residencia, esto entre otros datos. De los socios accionistas, comuneros y cooperados, se solicitan los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección, país de residencia, porcentaje de participación de cada una de las personas que sean socias, accionistas, comuneros y o cooperadas de la entidad, que posean acciones o aportes en cuantía superior a 5 millones de pesos. Aunque en las resoluciones se menciona el carácter de confidencialidad de esta información, no deja de ser un inconveniente el hecho que se esté manejando información privada de las personas. Es suficiente con imaginar lo que implica, que estén en movimiento los datos personales y del lugar de residencia de personas de las cuales figuran altas sumas de dinero en los reportes. Ello, sumado a que esta información se puede enviar a través de Internet, un medio que es frecuentado por millones de personas de las cuales se desconocen las intenciones. Este hecho puede poner en riesgo el patrimonio y la seguridad de las personas. El hecho de que se exija incluir en los reportes la información de los terceros es motivo de reflexión. De acuerdo con el portal Actualícese, esta vez los agentes de retención quedarán también obligados a reportar el detalle de la totalidad de los pagos a terceros, deducibles y no deducibles, efectuados durante el 2011. Es evidente que con esto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales busca contrarrestar la evasión de impuestos mediante el nombre de otra persona natural o jurídica. Esto hace más complejos los procesos que deben realizar las personas y entidades para preparar la información que han de reportar. En Colombia, la información exógena se ha convertido en un mecanismo adecuado para el control fiscal de los contribuyentes. Es así como los datos presentados desde la información contable permiten a la administración tributaria hacer el cruce de información de una manera efectiva y en el tiempo establecido por normatividad, permitiendo a la misma identificar los posibles desvíos en los ingresos que corresponden a los contribuyentes. Sería posible en este caso pensar que a partir de la información que estos presentan se estaría creando un mecanismo de control fiscal de apoyo en ellos mismos. Con la implementación del sistema música año a año, la remisión de información exógena experimenta cambios técnicos que van desde la manera de entregar la información, el tipo de formato que debe entregarse o enviarse, hasta el tamaño de cada una de las casillas que contiene la información, entre otros. El música, alimentado con la información exógena que presenta las personas naturales y jurídicas, ha hecho parte de la fundamental de la fiscalización y liquidación de la DIAN, ya que con los cruces de información se pueden establecer, primero, omisión declarante, obligados que no declaran; segundo, exacto, obligación que declaran pero no lo hacen de acuerdo con la ley tributaria; tercero, declaración sombras que no se obtienen del cruce de información de terceros, información exógena. La información exógena ha contribuido en los últimos años a reducir la evasión. En el caso de la información exógena reportada en el año grabable 2006, donde la DIAN encontró que 350 personas naturales no cumplían con las obligaciones de personas presentar renta, por cual pasaron a formar parte del universo de los omisos, pero no solamente con la presentación del impuesto de renta por parte de la omisión se ha podido demostrar la reducción de evasión, sino porque en los últimos años la participación fiscal en el porcentaje del Producto Interno Bruto ha venido en aumento con respecto al año anterior a la implementación de la información exógena. Otra evidencia de reducción en evasión es el aumento de recaudo
de los impuestos, al ser el IVA, la renta, los más representativos del país y los cuales sumados incorporan el 85% del recaudo de los impuestos nacionales, principal fuente del presupuesto nacional, con índices de evasión en el año 2002 del 40% en la renta y el 26% de IVA para el año 2006. Los porcentajes pasaron al 31% y 21% respectivamente. Muy buenas noches, mi nombre es Suheidi Zúñiga y les voy a hablar acerca del proceso para colgar información exógena en la plataforma DIAN. Uno de los procesos es que debemos verificar que el formato Excel sea el correspondiente al exigido por la DIAN, el cual previamente ha sido colgado en la plataforma de la DIAN. Otro es que el sistema no realiza verificación del contenido de la información recibida. Si la carga y la presentación de la información es exitosa, el sistema debe generar un formato que certifica la presentación. Otro es que no se permite presentaciones parciales de la información solicitada. Tampoco se permite hacer cancelaciones ni reemplazos de las solicitudes de envíos que hayan sido presentadas con anterioridad. También debemos tener en cuenta que el sistema permite hacer nuevas cargas de archivos que ya se hayan hecho. Aunque el envío esté formalizado, pero siempre y cuando no haya superado el plazo para remitir el envío de la información. También debemos tener en cuenta que se debe realizar la carga y la presentación de los archivos, para la cual el sistema genera un nuevo formato que certifica que la presentación se hizo de manera correcta. Debemos tener en cuenta que si el usuario realiza varias presentaciones, la DIAN tomará como útil o válida la última que se haga de todas estas, teniendo en cuenta las correcciones o no que le hayan hecho al formato. En este nuevo video vamos a aprender a cómo enviar los formatos de medios magnéticos o de información exógena. Para eso debemos ingresar a la plataforma web de la DIAN e ingresar al portal transaccional con el usuario y la clave correspondiente. Cuando ya estamos adentro con nuestro usuario, le damos clic en menú y damos en presentación de información. Clic y nos despliega estas opciones, pero nosotros volvemos al menú y otra vez le damos clic en presentación de información y esperemos que cargue. Cuando vuelva a cargar va a salir son estas opciones. Ya cuando estemos aquí dentro de estas opciones vamos a darle clic en colocar archivos en su bandeja de entrada. Para poder buscar el archivo y el formato que vamos a enviar, le damos clic en buscar y vamos a colocar el código del formato que vamos a enviar, sea el 1001, el 1003, el 1005, el 1010. En este caso, el archivo que yo voy a enviar es el 1010. Coloco 1010 y le doy clic en buscar. Le voy a generar la versión del formato 1010, el cual es el vigente, que es la versión 8. Le doy en el círculo, lo selecciono y le doy continuar. Cuando cargue nos va a aparecer esta nueva opción, colocar su bandeja de entrada. Nosotros vamos a darle clic en elegir archivos. Nos vamos donde tenemos la carpeta del prevalidador y nos vamos en la carpeta de salida y seleccionamos el archivo o el formato que vamos a enviar. Le damos a abrir
y le damos clic en colocar. Este nombre que está aquí, el nombre del archivo, lo vamos a copiar porque lo vamos a utilizar más adelante. Copiar. Ya lo coloqué. Aquí tenemos el nombre del archivo y para poder firmarlo, porque me pide la firma, selecciono y le doy firma. Aquí está, opción firma. Y espero que me salga la opción para generar el código electrónico y de paso firmar la presentación del envío. Voy a buscar el código que me envió la DIAN. Ya que me llegó el código, voy a introducirlo y voy a darle la clave o la contraseña para poder firmar el documento. Firmar. Esperemos que se ejecute la firma y ya me salió correcto, el archivo se firmó. Los archivos se firmaron exitosamente. Le doy cerrar. Y ya aquí aparece firmado. Como ustedes pueden ver, el chulito está acá. Ya que aparece firmado, vuelvo al menú y le doy presentación de información por envío. Y espero que cargue. Me desprende otra vez el menú, pero esta vez no voy a elegir colocar archivos. Voy a elegir la opción diligenciar solicitud envío de archivos. Y miren lo que me desprende ahora. Luego voy a diligenciar los espacios que están en blanco. Año informado, el año informado o el año de envío de la información exógena corresponde al año anterior, es decir, el año 2018. ¿Se acuerdan cuando les dije en el paso anterior que copiemos el nombre del archivo? Bueno, como ya lo copiamos, solamente le damos pegar y ya tenemos el nombre del archivo del formato que nosotros acabamos de colocar y que vamos a enviar. Cantidad de archivos, 1. Y ahora viene número total de registro de los archivos de envío. Si no anotamos cuántos son la cantidad de registro del archivo que estamos enviando, nos dirigimos donde tenemos ubicado el formato que vamos a enviar. En este caso voy a enviar el 1010 y le doy doble clic. Él me va a abrir y me va a aparecer todo lo que aparece en esa información. Y me sale cantidad de registro, como ustedes pueden ver, 3. Aquí tenemos el número 3, como ustedes pueden ver acá, número 3. Ese número 3, me voy otra vez a la página de la DIAN y lo coloco aquí en número total de registro, 3. Y le doy clic en solicitar. Luego que le dimos clic en solicitar, me sale si deseo guardar la solicitud. Coloco la opción sí, obviamente. Ya que le dimos sí o aceptar a la solicitud de guardar la información, me va a pedir otra vez firmar la presentación del envío de la información exógena. Y vuelvo y le doy generar código electrónico. Espero que me llegue el correo y le doy mi contraseña. Llegó el código, lo que voy a hacer es introducirlo y colocarle la respectiva clave. Coloco la clave y firmo el documento y espero que realice la respectiva ejecución. Y listo, me sale el acuse de recibo que me da la garantía que ya se cumplió a cabalidad todo el proceso de envío de información. Si quiero guardarlo, si no lo cierro. Y aquí me pregunta si quiero generar el documento en archivo PDF o en formato PDF. Le doy clic que sí, porque lo más correcto es que estos archivos en PDF se impriman y se guarden en las instalaciones de la empresa, que en dado caso cuando lo requieran ya tenemos el soporte que ese formato de información exógena fue enviado oportunamente. Y aquí tenemos la presentación de información por envío de archivos. Dice recibido, es decir que ya cumplimos con la responsabilidad y el compromiso, la obligación de enviar ese primer formato. Espero que este video le sea de mucha utilidad y beneficio para que aprendan
cómo se envía un documento o un formato de información exógena. Quedo atento a todos sus comentarios, inquietudes, cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en escribir en los comentarios que con gusto lo responderé. A continuación presentaremos un video para el cargue de la documentación o archivo en la plataforma DIAN. Hola, muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la base legal para los obligados a presentar información exógena. La base legal para los obligados a tener que presentar información exógena es que personas naturales y sus asimiladas en el año 2000 gravables 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que en el año gravable 2019 la suma de los ingresos brutos obtenidos por renta de capital y o rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Para las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas, obligar a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio que en el año gravable 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Por otro lado, tenemos a los obligados a presentar información exógena, y estos son: primero, las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación con organismos internacionales, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las bolsas de valores y comisionistas de bolsa, las personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital y rentas no laborales, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retención y autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas o IVA y timbre durante el año gravable 2019. A las personas o entidades que celebren contratos de colaboración con entidades públicas, los entes públicos del nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado, contemplado en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. A los secretarios generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional, los grupos económicos y o empresariales, las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios con relación a las operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, las alcaldías, los distritos y las gobernaciones, las autoridades catastrales y por último los responsables del impuesto nacional al carbono. Bueno, compañeros, continuando con nuestra exposición, continuamos con los formatos para diligenciar o reportar lo que es la información exógena a la DIAN. Estos formatos se realizan inicialmente por medio de un prevalidador de la DIAN, el cual es una herramienta construida sobre Excel para facilitar la conformación de los archivos que puedan cumplir con las especificaciones que ellos exigen, las especificaciones técnicas dispuestas para los formatos establecidos. Ya posteriormente de esto se montan a la página de la DIAN y pues de esta manera se realiza el reporte. El primer formato que vamos a estudiar es el formato 1001 o 1001. ¿Qué se presenta en este formato? En este formato se reportan de forma individualizada los pagos o los abonos en cuenta efectuados a terceros, ya sea en Colombia o en el exterior, que sean deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre, que hayan sido practicadas o asumidas con los mismos que superen el valor de 100.000 pesos. Para explicar como tal el diligenciamiento de este formato, observaremos el siguiente video tutorial. Plantillas menores. Pues ya más preámbulos, pues aquí está el formato 1001, pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas, para presentar pues la información exógena. Como vemos acá, pues el formato pues está compuesto por varias columnas y pues se diligencian de la siguiente manera. En la columna de concepto no va registrado pues el nombre del hecho que genera el reporte, sino un código, que ya ese código pues es establecido directamente por la DIAN. Un ejemplo pues puede ser, por ejemplo, para los salarios y demás pagos laborales, el código que identifica este concepto es el 5001, y así pues sucesivamente para cada concepto pues existe un código diferente. Aquí donde dice tipo de documento no se va a poner
pues la abreviatura del tipo de documento como normalmente se utiliza en otros formularios, sino que pues va un código que identifica pues el documento que se está trabajando. Por ejemplo, pues para las sociedades el código es el número 31, las personas naturales, que sería cédula de ciudadanía, pues el código 13, algunas cuantías menores se identifican con el código 42. En la siguiente casilla, el número de identificación del informado. Acá sí va pues directamente el número de identificación, si es la cédula, el NID de la empresa pues que se vaya a trabajar. Luego pues viene el dígito de verificación, que en este caso es únicamente para las empresas. La razón social. Acá pues hay que prestar mucha atención y diligenciar pues la razón social tal cual como aparece en el RUT, porque obviamente pues a la DIAN hacer el cruce de información debe coincidir obviamente con su base de datos. Pues hasta aquí todo está bien, pero pues para entender mejor cómo se diligencia en formato, hagámoslo con un ejemplo. Entonces, un ejemplo, se le paga por conceptos de arrendamiento del local de nuestras oficinas al señor Emel González. Pues el señor Emel González es una persona declarante del impuesto, entonces se le aplica pues la retención en la fuente pues a la tarifa del 3.5. Para el concepto de arrendamientos el código es el 5005. Luego acá en la parte del tipo de documento el código es el número 13, una persona natural. El número de identificación de Emel no tiene dígito de verificación. Complementamos acá entonces los campos de primer apellido, segundo apellido. Luego pues ponemos la dirección, código del departamento, para el departamento Atlántico 08, fue en la ciudad de Barranquilla, código 001, en el país de residencia Colombia 169. Entonces ahora viene acá donde dice pago o abono de cuenta deducible, pues registra pues el valor que se pagó efectivamente por el arrendamiento. El arrendamiento del local pues vale 4 millones de pesos. No constituye pues pago o abono en cuenta no deducible, tampoco pues IVA mayor del costo o gasto deducible, ni IVA pues mayor o gasto del costo no deducible. Si tiene pues retención en la fuente, recordemos que el declarante del impuesto se le aplica entonces a la tarifa de arrendamiento, que viene siendo entonces la 3.5. No se asume ninguna retención y tampoco pues se genera pues ninguna retención en la fuente practicada en IVA. Entonces de esta manera pues quedaría la información exógena a reportar en el caso pues entonces del señor Emel González. Entonces hagamos ahora un ejemplo con unos costos y gastos que no sean deducibles del impuesto. Un ejemplo pues viene siendo por ejemplo los intereses de mora que se generan pues por el pago de obligaciones tributarias. Entonces el cliente sería la DIAN. El código pues para los intereses es el 5006. Colocamos acá entonces en el código del documento el número 31, ya que es una persona jurídica. Ya completamos acá, no completamos estos campos, nombre ni apellido, ni segundo apellido, ni segundo nombre. Colocamos acá en razón social la DIAN, la dirección, departamento Atlántico 08, ciudad de Barranquilla 001, el código del país 169. Entonces acá ya no sería un pago en abono en cuenta deducible, sino un pago o abono en cuenta no deducible. Porque recordemos pues, que estos intereses que se generan por obligaciones tributarias no se pueden deducir del impuesto. Entonces se complementan acá un ejemplo que los intereses pues, se cobraron por la suma de 300.000 pesos. Entonces así quedaría el ejemplo en el caso de que sean costos o gastos no deducibles del impuesto. Bueno, pues este fue un breve ejemplo de cómo se diligencia el formato. Pues cabe también destacar y aclarar que todos los conceptos que se registran acá, todos los hechos, pues deben estar debidamente soportados. Es decir, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, pues esto va basado en la información que viene directamente en la factura. El siguiente es el formato 1003 o 1003. ¿Qué se incluye en este formato? Pues este formato se debe presentar el reporte de las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre, que los terceros hayan practicado la entidad o persona informante, de acuerdo con lo establecido en el literal C del artículo 631 del Estatuto Tributario. Igualmente, para el diligenciamiento de este formato 1003, observaremos el siguiente video tutorial que nos explicará cómo hace todo este proceso. Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de información exógena nacional. Ya vimos dos de los formatos que deben reportarse y hoy vamos a estar viendo el formato 1003. Aquí en esta presentación pues ya tenemos
nuestro prevalidador tributario. Si tienen alguna duda de cómo descargar este prevalidador tributario, pues los invito a ver los demás videos que hemos estado trabajando acerca de información exógena nacional, para, digamos, conocer en detalle cómo se descarga el prevalidador. Aquí podemos ver algunas pestañas que se nos van desplegando en el prevalidador, que son pues informativas. Ya las hemos visto en videos anteriores. Y acá ya podemos seleccionar cuál es el formato que vamos a diligenciar en este caso. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro formato 1003, que es retenciones en la fuente que nos practicaron. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando nosotros presentamos nuestras facturas a nuestros clientes, estos clientes pues nos practicaron algunas retenciones y estas retenciones son las que debemos informar en este formato. Entonces, iniciamos con el concepto. Si picamos 2 veces ahí en la celda, nos despliega las opciones que podemos diligenciar acá. En este caso vamos a utilizar el código 1304, que corresponde a honorarios, es decir, nos hicieron unas retenciones por concepto de honorarios. Nuestro cliente está identificado con un NID, un número de identificación tributaria. Diligenciamos pues el número de identificación de nuestro cliente, o de aquel que nos practicó la retención. Como este cliente es una persona jurídica y cuenta con NID, entonces diligenciamos su razón social. Esto es importante. Si hablamos de una empresa, entonces, o de una persona jurídica, entonces debemos diligenciar su razón social. Su dirección, calle Primera 100. El código del departamento, si picamos 2 veces, aquí nos despliega las opciones. Vamos a decir que es de Bogotá. Y en el municipio también vamos a decir que es Bogotá. Ahora vamos a diligenciar el valor del pago o abono que fue sujeto a retención. En este caso vamos a decir que el pago fue por 10 millones y nos hicieron una retención de 1.100.000 pesos. Vamos a agregar una fila adicional. Para ello vamos a complementos. Le decimos agregar. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que tiene un 1 al lado derecho. Si nosotros cambiamos este 1 por un 2 o por un 3, pues es el número de filas que nos va a agregar a nuestro formulario. En este caso, en primera instancia, le vamos a agregar una sola fila. Y en nuestro segundo ejemplo vamos a decir que nos practicaron retención por concepto de servicios, es decir, nuestro código 1303. Vamos a decir que nuestro cliente tenía también número de identificación tributario, es decir, NID. Diligenciamos su código de NID. El nombre o la razón social de la empresa, entonces la vamos a llamar empresa compradora SAS. La dirección le ponemos calle Tercera 400. Vamos a decir que este cliente está ubicado en el departamento de Antioquia, código 05, y en la ciudad 001. El valor de la compra fue de 5 millones de pesos y la retención en la fuente que nos practicó fue de 200.000 pesos. Vamos a agregar una fila más. Vamos a realizar en este caso una compra, código 1304, y en este ejemplo les voy a mostrar un error que suele suceder. Vamos a poner que este cliente tenía una cédula, ahí escribimos el número de la cédula, pero ojo, si tiene una cédula debería tener nombres y apellidos. Yo aquí voy a ponerlo todo en la razón social, voy a decir que es el señor Diego Terreros, y cuando yo escribo esto de una vez él me dice: razón social del informado, para tipo de documento 10, 11, 12, 13, 21 y 22 y 45, esta casilla no se va a diligenciar. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el prevalidador? Ese
si un cliente tiene estos tipos de documento, 12, 13, etcétera, debe tener son nombres y apellidos y no razón social. En este caso lo voy a dejar aquí con la razón social para mostrarles cómo se genera el error en el prevalidador. La dirección de nuestro cliente es calle Segunda 200, está en el departamento de Bogotá, ciudad de Bogotá, y vamos a decir que fue una compra por 6 millones de pesos y nos practicaron una retención de 660.000 pesos. Ya con la información totalmente diligenciada vamos a generar XML y ustedes se dan cuenta que aquí nos sale un cuadro de error. Le decimos que nos muestre los errores y aquí podemos ver los errores que tenemos. Entonces, primero, el primer apellido no está diligenciado en nuestra tercer fila, que dijimos que era una venta al señor Diego Terreros. Como tiene cédula, debería tener nombres y apellidos. Entonces el primer error dice que no está diligenciado el apellido, segundo error dice que no está diligenciado el nombre y el tercer error dice que sí diligenciamos la razón social, es decir, que hicimos todo absolutamente al revés. Entonces debemos cerrar esta pestañita de error e ir a hacer las correcciones pertinentes. Ustedes se dan cuenta, de una vez nos deja parados en la fila 17, que es nuestra tercera fila diligenciada. Entonces lo vamos a corregir, primer apellido Terreros, primer nombre Diego, y vamos a borrar la razón social. Listo, ya con esta información correcta ya podemos ir a generar nuestro archivo. Vamos a generar XML y efectivamente aquí nos dice que ya la información es correcta. Recuerden que nuestro número de envío es el tercero. ¿Por qué es el tercer envío? Porque, bueno, aquí vamos a ver nuestra hojita de resumen que hemos estado trabajando en los dos videos anteriores. Como se pueden dar cuenta, pues vamos a realizar nuestro tercer envío de información. Le decimos que el número de envío, bueno, es el número 3. Le decimos generar información y aquí ya nos dice que se finalizó la generación de los archivos en el directorio y aquí nos da la ruta en la cual podemos encontrar nuestro archivo generado. Vamos y buscamos nuestro archivo. Lo encontramos aquí en esta carpeta que se llama Prevalidador Tributario Informantes, en la carpeta de salida. Aquí está nuestro archivo 1003. Recuerden que nosotros aquí debemos copiar el nombre del archivo y lo vamos a pegar en nuestra hoja de resumen, porque al momento de realizar el cargue al portal de la DIAN, pues, el portal nos va a pedir el nombre del archivo con la extensión XML. Entonces es muy oportuno tener aquí el nombre del archivo. Entonces en este resumen tenemos que nuestro tercer envío es el formato 1003. Tenemos el nombre de ese archivo y vamos a incluir finalmente aquí la cantidad de registros que están incluidos en ese archivo. ¿Cómo sabemos la cantidad de registros? Bueno, digamos que para nuestro ejemplo es muy sencillo, solo diligenciamos 3 filas, es decir, 3 registros. Pero si su archivo es muy grande, aquí en el prevalidador le dice exactamente cuántos son los registros que tiene su archivo y la información que va a presentar. Vamos a dejar el día de hoy hasta acá. Ya tenemos nuestro archivo en formato XML y este es el que vamos a subir al prevalidador de la DIAN. Que tengan una excelente tarde y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Vamos a subir otro video de información relevante. Que tengan un excelente día. Bueno, ya para terminar, el formato 1007 es aquel en el que se reportan los ingresos propios recibidos, tanto los operacionales como los no operacionales. Esto durante un periodo de tiempo determinado. Esta información discriminada en los conceptos ingresos brutos operacionales
ingresos no operacionales, ingresos por intereses y rendimientos financieros e ingresos por intereses correspondientes a créditos hipotecarios. Esto cada uno concede un código, el cual podrán observar al momento de diligenciar el formato en la página de la DIAN o en el prevalidador. Esto lo podrán observar con mayor claridad en el tutorial que se presenta a continuación. Hola nuevamente muchachos. Hoy vamos a ver otros formatos, pues no los vamos a ver en su totalidad, pero sí quiero que ustedes en sus casas pues miren los formatos y por supuesto que esta sea una información que ustedes puedan aplicar a sus trabajos. Ok, en el video anterior entramos al 10.01, formato 01, fuimos a ir al formato. Esta fue la información que nosotros diligenciamos. ¿Listo? Ya la revisamos, ya generamos, digamos que hicimos el proceso de generar XML, aunque no lo hemos generado aún, ya les muestro a qué me refiero. Pero vamos a diligenciar antes otro formato. ¿Cómo nos devolvemos al inicio? Vamos a ir a complementos e inicio. ¿Listo? Este inicio es como, este complemento, perdón, es como la clave del prevalidador. Vamos a diligenciar el formato 10.07. ¿Ok? Vamos a ir al formato y nuevamente las mismas herramientas que tenemos en el 10.01, aquí las vamos a tener. Picamos 2 veces y nos dice, bueno, cuál es el concepto por el cual usted va a reportar su información. Entonces vamos a decir que obtuvimos un ingreso ordinario. Esta persona a la cual tuvimos un ingreso ordinario era nuevamente una empresa. Aquí solo vamos a llenar un renglón. Llenamos el número de identificación tributaria, por supuesto ni primer apellido, ni segundo apellido, ni primer nombre, ni otros nombres. La razón social de nuestra empresa se llama Otra Empresa SAS. Esta empresa está domiciliada en Colombia, ya sabemos que el código de Colombia es 169. Seleccionamos. ¿Cuánto recibimos de esta empresa? Vamos a decir que recibimos 20 millones de pesos y no hubo ninguna devolución, rebaja o descuento, simplemente los 20 millones de pesos. Listo, este formato pues realmente es más sencillo. El más complicado de llenar tal vez es el 10.01, ¿ok? Porque normalmente pues los clientes son más estables, ¿no? Tenemos una cantidad limitada de clientes, en cambio de proveedores y personas que le compramos pues es muchísimo más grande. ¿Listo? Vamos a ver si esta información que nosotros diligenciamos está bien. Bueno, aquí me falta decirle que 0 en las devoluciones. Decimos generar XML y listo, ya tenemos la información correcta. ¿Ok? Yo les decía la vez pasada, digamos que esto es como a manera de tip o de clave para presentar información exógena. Yo diligencio por acá un cuadrito, ¿listo? En el cual tengo el número de los envíos que voy a hacer, el formato que estoy presentando, la cantidad de registros y el nombre de ese formato. ¿Listo? Vamos a ver cómo se diligencia esto. ¿Listo? En nuestra empresa solo vamos a reportar formatos 10.01 y formato 10.07. Vamos a ir a complementos y aquí en complementos vamos a decir el primer formato que yo quiero subir es el 10.01. ¿Listo? Vamos a ir a formato, ya lo tenemos aquí diligenciado, pues nos va a guardar la información. Le decimos aquí generar XML. ¿Listo? Con este cuadrito empezamos a llenar nuestra información de resumen. Entonces, vamos a tener nuestro primer envío, ¿cierto? Este es el primer formato que vamos a enviar. Envío número 1. Este formato pues, es el 10.01. Vemos que aquí vamos a diligenciar
la totalidad de los formatos. ¿Ok? ¿Cuántos registros tiene este formato? Este formato tiene 2 registros. ¿Ok? ¿Por qué esta información? Porque al momento de subirlo al portal de la DIAN les va a solicitar esta información. ¿Listo? Por eso es que les sugiero esto. Y el nombre del archivo es este. Pues ustedes se dan cuenta que no les deja pararse, entonces ya vamos a ver de dónde obtenemos esta información. Ya está nuestra información revisada, ya está correcta, y necesitamos generar el archivo plano que vamos a terminar enviando a la DIAN. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos aquí generar XML. Cuando le decimos generar XML, nos dice finalizó la generación del archivo. El archivo está en esta ruta: C, prioridad tributario, salida. ¿Ok? Abrimos nuestro explorador. Vamos al disco C, prioridad tributario y salida. Aquí está el formato que nosotros acabamos de generar. ¿Listo? Y este es el nombre que vamos a utilizar. De Muisca. Y aquí digamos que trae la información relacionada con el envío que estamos haciendo. Aquí nos dice que nuestro formato 1001 y que es el primer envío que vamos a realizar. Y aquí este es el nombre que vamos a llenar. ¿Ok? De Muisca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo eso. Si ustedes se fijan acá dice que es de Muisca 0101 0011 0202 0000001.xml. Este XML hay que decírselo a la DIAN. Entonces, para tener la información a la mano, le vamos a decir aquí de una vez que nuestro formato se llama de Muisca 1001 y termina en XML. ¿Ok? Vamos a ir. Bueno, aquí le vamos a picar en regresar para ir nuevamente a nuestro formato. Complementos. Vamos a ir a inicio. Y vamos a buscar nuestro formato 1007, que por aquí también lo tenemos diligenciado. Bueno, algo que no les dije. Esta información ustedes también la pueden armar en Excel, ¿cierto? En un archivo de Excel aparte, ustedes pues mantienen este formato que la DIAN nos solicita, en cualquiera de los formatos que tengamos, 1001, 1007, etcétera, cualquiera, no hay ningún problema. Mantienen el formato, llenan toda la información en Excel. Pues hoy los software contables ya generan estos listados casi listos. Por supuesto hay que revisarlos, hay que corregir, arreglar ciertas cosas, pero los software contables envían esta información ya casi completa. ¿Listo? Entonces, si ustedes la generan de su formato en Excel, perdón, de su software al formato en Excel, lo pueden pegar sin ningún problema. ¿Qué es lo importante para pegar? Siempre tiene que pegarse en la primera celda. ¿Listo? Primero se paran aquí en la primera celda del prevalidador, van a su archivo de Excel, copian la información y vuelven acá y sin seleccionar ninguna otra celda, sin moverse, le dan control V, pegar. Si ustedes se mueven, si ustedes cambian de celda, si ustedes hacen algo ahí aparte, pues no les va a dejar pegar la información. ¿Listo? Por eso digamos que no se muevan de esta primera celda. Vamos también a generar esta información. ¿Listo? Vamos a decir generar XML y aquí le vamos a decir que este ya es nuestro segundo envío. ¿Por qué? Porque el primer envío era el 1001. Vamos nuevamente aquí a nuestro formato y le decimos segundo envío, nuestro formato 1007. ¿Cuántos registros tiene? Tiene un registro. Y el nombre del formato, pues si ustedes se fijan, va a cambiar. De Muisca 010, aquí el nombre arranca por el formato 1007 y nos termina diciendo que es nuestro segundo envío. Ok, como ya tenemos la información bien, decimos aquí generar XML, aceptar y vamos nuevamente a nuestro archivo salida
y aquí está el formato que acabamos de generar. 0101, perdón, 01007 y terminado nuestro segundo envío. Y este lo vamos a pegar acá y igual lo vamos a terminar con la extensión XML. Ok, nuevamente les repito, la importancia de este cuadrito es que cuando ustedes entran al portal de la DIAN les va a preguntar, bueno, este qué número de envío es, este cuántos registros tiene, qué formato es y el nombre del archivo que ustedes necesitan subir. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a subir a la DIAN? A la DIAN van a subir estos formatos, estos archivos planos. Si nosotros abrimos esto, digamos que es como todo el código de la DIAN, pero digamos que podemos resaltar algunas cosas. Aquí tenemos el concepto del pago, el 5002, tipo de documento 13, que es una cédula, número de identificación, es una cédula, apellido, primer apellido Terreros, primer nombre Diego, dirección, departamento, municipio, país, pago 1.000.000, y le pusimos, digamos que 0 a todo. Creo que por acá pusimos una retención en la fuente acá. Ok, el pago era 10 millones, retención en la fuente 1.000.000. Y para el siguiente renglón que hicimos de servicios, 5004, tipo de documento 31, NID, el nombre de la empresa, la dirección, el departamento, el municipio, el país, el monto del pago, y por aquí una retención en la fuente. Esto digamos que es la codificación que maneja la DIAN para la información, y por aquí ahora va a tener más información al respecto. Estos son los formatos que nosotros terminamos enviando ante la DIAN. Listo, no vamos a subirlo por ahora, digamos, para evitar inconvenientes con las empresas, por supuesto, pero estos son los archivos que subimos. ¿Listo? Que es importante que ustedes sepan, muchachos. El proceso de subir los formatos es doble. Primero tienen que cargar el archivo y luego tienen que ir a presentar el archivo. ¿Listo? Entonces, entran, cargan el archivo, le dicen, bueno, tienen que buscar el formato del archivo que van a presentar, lo cargan, lo tienen que firmar. Cada vez que ustedes cargan un archivo lo firman, es decir, cargan 1001, van, lo firman, y luego tienen que ir a presentarlo, van, buscan el archivo 1001, lo presentan y lo firman. ¿Listo? Es mucha firmadera todo el tiempo. Entonces, cargan el archivo, firman, van a presentar el archivo, firman. ¿Ok? No se puede cargar todos los archivos, digamos, cargar todo 10.0, cargar 10.01, 10.07 y todos los demás formatos, y luego ir a firmar 10.01, 10.07, todos los formatos, no se puede. Toca subir el formato 10.01, firmarlo, ir, presentarlo y firmarlo. Luego, cargar el archivo 10.07, firmarlo, ir a presentar el formato 10.07 y firmarlo. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir el favor, ustedes descarguen el prevalidador, hagan el ejercicio así como nosotros como lo hicimos aquí en el computador, y léanlo, conózcanlo, y vamos a analizarlo en detalle. Les va a ser de una gran utilidad para su presentación de información exógena. Les agradezco mucho su tiempo, muchachos, que tengan un muy buen día. Existen diversidad de formatos dependiendo del concepto que se vaya a reportar en la información exógena. A su vez, estos formatos aplicarán para determinados tipos de entidades. Para hacer más fácil su comprensión, en las siguientes tablas podrán ver qué información deben presentar. Las personas naturales y asimiladas privadas que hayan superado los ingresos en los años grabables 2020 y o 2021. Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas y demás entidades públicas y privadas
que hayan superado los ingresos en los años grabables 2020 o 2021. Los establecimientos permanentes de personas naturales, no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. En las tablas podrán ver el número de formato, su nombre y la normatividad que lo rige. En las imágenes podemos apreciar el tipo de formato, su versión actualizada, los documentos soporte y los artículos que lo rigen, en los cuales se repiten varios formatos para cada tipo de declarante, como es el formato 1001 versión 10, que contiene los pagos y abonos en cuenta y retenciones practicadas, el 1010 que contiene información de socios, accionistas, comuneros, cooperados y o asociados, el 1011 que contiene información de declaraciones tributarias, entre otros. Hay que tener claro que para la elaboración de estos formatos se deben tener a la mano los soportes del sistema contable utilizado para su diligenciamiento, el cual se realiza en documento de Excel formato XML, siguiendo los parámetros de las plantillas de cada formato otorgados por la DIAN en su página web. A continuación, vemos los formatos establecidos tanto para las personas naturales o jurídicas que superaron el tope de ingresos en los años 2019 y 2017. Adicionalmente, también aplican para las sociedades públicas o privadas que estén obligados a elaborar la declaración de renta o de ingresos y patrimonios. Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas con ánimo de lucro, las cooperativas y los fondos de empleados deberán adicionar el formato 1010 y las entidades públicas deberán anexar el formato 2279. En el caso de que las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que estén obligadas a realizar retenciones a título de fuente o IVA y los ingresos no fueron superiores a los topes, deberán anexar el siguiente formato. Demás entes públicos no declarantes y que no estén incluidos en puntos anteriores deberán anexar la siguiente tabla con los formatos establecidos y los secretarios generales deberán anexar la siguiente tabla con los formatos establecidos. Los consorcios y uniones temporales, los contratos de mandato o administración delegada, los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, las cuentas en participación y los convenios de cooperación con entidades públicas deberán anexar los documentos de la siguiente tabla. Adicionalmente a los formatos anteriores, los mandatarios tienen que anexar los siguientes formatos. Las sociedades fiduciarias deberán presentar los formatos desde el 1013, 1014, 1058 y 5253. Y las entidades financieras deberán anexar los formatos 1019, 1020, 1021, 1023, 1024 y 1026. A continuación observamos las demás tablas de formularios que deberán presentar las diferentes entidades, como son los fondos de cesantías, los fondos de pensiones, el DCVAL, las cámaras de comercio, bolsas de valores y comisionistas de bolsa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios, quienes elaboren facturas de ventas o documentos equivalentes, los grupos económicos y o empresariales. Alcaldes y gobernadores, autoridades catastrales, entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales, los entes públicos del nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado, contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, las entidades no contribuyentes y no declarantes, los productores o importadores por venta de combustibles fósiles. Cabe resaltar que no estarán obligadas a presentar la información las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades que durante el año gravable 2020 adelante el trámite de cancelación del registro único tributario, de oficio o a solicitud de parte, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.6, 1.2 y 18 y siguientes del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. En el caso de que la cancelación del RUT corresponda a un contrato de colaboración empresarial, las operaciones del contrato deberán ser informadas a nombre propio por los partícipes ocultos, consorciados, unidos temporalmente, mandantes, contratantes, asociados, ventures o demás partes de los contratos,
de acuerdo con lo especificado en el artículo 27 y los plazos establecidos en la presente resolución. Yo ahora les voy a hablar acerca de los cambios que se presentaron en la presentación de la información exógena. El primero de ellos son las personas naturales obligadas a presentar la información exógena. En el artículo 1 de la resolución 00070 se estableció cuáles serán las personas naturales y jurídicas obligadas a entregar la información del año grabable 2020. Sin embargo, en comparación con los textos de anteriores resoluciones, esta vez el literal D menciona que para decidir si una persona natural tiene que reportar información del año grabable 2020, solo deberán evaluarse los ingresos del año inmediatamente anterior y no los ingresos brutos que obtuvo 2 años atrás. Por lo tanto, cuando los ingresos de dicho año grabable hayan sido superiores a 500 millones y al mismo tiempo se cumpla que los ingresos del año grabable solamente por rentas de capital y rentas no laborales hayan superado los 100.000 millones, la persona natural tendrá que entregar la mayoría de los reportes del año grabable mencionados en el artículo 17 y 25 de la resolución antes mencionada, en el reporte de pagos a terceros, de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar. Segundo, personas jurídicas obligadas a presentar información exógena. En el texto del literal E del artículo 1 de la resolución 00070, al momento de definir cuáles personas jurídicas tendrán que reportar la mayor parte de la información del año grabable, lo que se hizo fue eliminar la expresión que se incluía en las resoluciones de años anteriores y con la cual se exigía en primer lugar que la persona jurídica fuera declarante de renta o ingresos y patrimonio. Además, se dispuso que la persona jurídica no tendrá que fijarse en los ingresos brutos que obtuvo 2 años atrás, que para este caso hubiera sido el 2018, sino únicamente del año anterior, 2019, al igual que con las personas naturales. Establecimientos permanentes obligados a reportar. El literal G del artículo 1 de la resolución antes mencionada menciona por primera vez que los establecimientos permanentes en Colombia, entiéndase sucursales, oficinas, agencias y otro tipo de establecimientos enunciados en los artículos 20 y 21 y 22 del Estatuto Tributario, normas afectadas con lo dispuesto en el artículo 58, que sean propiedad de personas naturales no residentes o de personas jurídicas extranjeras, estarán obligados a entregar la mayoría de los reportes del año grabable 2020 mencionados en los artículos 17 al 25 de la resolución mencionada. Este corresponde a reporte de pagos a terceros, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, etc. Con respecto al punto 4, información requerida para obligados a consolidar estados financieros consolidados. El literal K del artículo 1 de la resolución mencionada ya no señala a los grupos económicos y o empresariales como obligados a entregar la información especial de los artículos 631.1 y 631.3 del Estatuto Tributario, los cuales corresponden a información sobre los estados financieros. Ahora la norma señala que dicha tarea le corresponderá a los obligados a presentar estados financieros consolidados. Por tanto, y si se observa, se entiende que el reporte del año grabable 2020 no solo lo elaborarán quienes tengan la calidad de matriz o controlante, sino también quienes tengan la condición de filiales o de subsidiarias y que también tengan que elaborar estados financieros consolidados. Buenas noches, profesor, compañeros. Para darle continuidad a las novedades en la exógena, vamos a hablar sobre el punto 5, que son reportes de entidades financieras sobre cuentas AFC y AVC. El artículo 3 de la resolución 0070 indica que el reporte de las entidades financieras acerca de los titulares de las cuentas corrientes o cuentas de ahorro y otras similares se seguirá haciendo en el formato 1019 versión 9. Pero ya no se incluirá información sobre los titulares de las cuentas de ahorro para el fomento a la construcción AFC, pues, según lo dispuesto en el artículo 11 de la misma resolución
0070 se empezará a reportar del formato 1022 versión 9, el cual también incluirá los datos de los titulares de las cuentas de ahorro voluntario contractual, las cuales son administradas por el Fondo Nacional del Ahorro. Ambos tipos de ahorro se pueden restar como una renta exenta de conformidad con los artículos 126.4 del ET, el artículo 2 de la Ley 1114 de 2006 y los artículos 1.2, 1.22.41 hasta el 1.2, 1.22.43 del DUT 1625 de 2016. En los reportes de años anteriores nunca se había solicitado información de los ahorros de las cuentas AVC, el cual habla sobre el ahorro voluntario contractual. Punto 6. Reportes de entidades financieras sobre CDT. El artículo 4 de la resolución 0070 indica que el reporte de las entidades financieras sobre la información de CDT que se hayan abierto o renovado durante el año ya no se realizará en el formato 1020 versión 7, sino en el nuevo formato 1020 versión 8. La nueva versión del formato incluirá una columna especial para informar sobre la retención en la fuente practicada sobre los intereses que haya ganado el titular del CDT. Al respecto, es importante destacar que mientras se utilizaba la anterior versión 7, se tenía la particularidad de que los intereses se reportaran en el formato 1020, pero no en el 1001, puesto que en este último solo se incluía la correspondiente retención en la fuente. Por tanto, al usarse la nueva versión 8 del 1020, tanto el pago o abono de cuenta por intereses como su respectiva retención en la fuente se reportará en dicho formato y ninguno de esos dos valores se incluirá en el 1001. Punto 7. Reporte de fondos de inversión colectiva. El artículo 9 de la resolución 00070 establece que en el reporte de los fondos de inversión colectiva, el cual se seguirá elaborando con el formato 1021 versión 7, se utilizará un nuevo listado de conceptos para diligenciar la columna tipo de fondo, entre los que se incluyen las opciones de 6 fondos de inversión colectiva y 7 fondos nuevos emprendimientos innovadores. Por lo anterior ya no se usarán los conceptos otros fondos, el cual era el 5, y 6 carteras colectivas. Adicionalmente, esta vez la norma incluye un nuevo parágrafo 4 en el que se indica que los valores reportados en el formato 1021 sobre el saldo final a diciembre del 31 que poseen los participantes del fondo no se tiene que volver a reportar al mismo tiempo en el formato 1009. Saldos de cuentas por pagar a diciembre 31 mencionado en el artículo 21 de la misma resolución 00070. A propósito de lo anterior, es importante mencionar que la tributación en el impuesto de renta para los partícipes de dichos fondos se encuentra regulada por los artículos 18.1, 23.1 y 368.1 y 793 del ET, los cuales fueron modificados con la Ley 1943 de 2018 y recientemente reglamentados con el Decreto 1973 de 2019. 8. Reporte de entidades financieras sobre aportes voluntarios de pensiones. El artículo 10 de la resolución 0070 indica que el reporte de los aportes voluntarios a los fondos de pensiones ya no se realizará en el formato 1022 versión 8, sino en el nuevo formato 1022 versión 9. La anterior obligación corre por cuenta de las entidades financieras que administran tales fondos. La nueva versión del formato incluye una columna especial para reportar el tipo de aporte, tal cual diligenciará con los conceptos 1. Aporte al régimen individual con solidaridad RAIS o 2. Aportes voluntarios a pensión. Tendrá otra columna especial para reportar el número de la cuenta. Al respecto, debe recordarse que las personas naturales que realicen aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorias del RAIS, según la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Pensiones, el cual está compuesto por dos regímenes que son excluyentes pero coexisten.
régimen solidario de prima media con prestación definida, el RPM, y régimen de ahorro individual con solidaridad raíz. Los pueden restar en su declaración anual como una renta o un ingreso no grabado y con los límites del artículo 55 del ET. En cambio, si realizan aportes voluntarios a los fondos de pensiones voluntarias, los mismos solo pueden restar como rentas exentas y con los límites establecidos en los artículos 126 del 329 al 343 del ET. Buenas noches, mi nombre es Erika Quintero y voy a explicarles cómo se baja la información exógena de una persona natural. Usted podrá descargar su información como persona natural a través del portal de la DIAN en la zona transaccional, ingresando a nombre propio y seleccionando la opción Consultar información exógena, información reportada por terceros. Aparecerán las condiciones de aceptación del servicio. Oprime el botón Aceptar, luego seleccione el año disponible desde el 2014 y dé clic a Consultar. Seleccione la ubicación donde va a guardar el archivo que generará el sistema y luego oprima Guardar para descargar el archivo en formato Excel. Información exógena reportada por terceros que se puede consultar en la página de la DIAN. Los ciudadanos que han sido reportados en información exógena pueden consultar sus movimientos y saldos en cuentas corrientes de ahorros y AFC, ingresos reportados por pagos de salarios, pagos laborales, pensiones, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, venta de mercancía, venta de bienes, donaciones, dividendos y participaciones, loterías, rifas, apuestas y similares, siniestros, indemnizaciones y lo reportado por el informante como otros conceptos. Retenciones que le practicaron, ahorros voluntarios, consumos en tarjetas de crédito, préstamos y notarías, enajenación y adquisición. ¿Qué debo hacer cuando en mi información exógena aparecen inconsistencias, como yo no recibí esos pagos ni hice esas transacciones? ¿Qué debo hacer para que esa persona o empresa corrija? Si la información reportada por terceros presenta inconsistencias tales como registros duplicados, no tuvo transacciones con el que lo reporta o los valores que informan a su nombre no son los correctos, entre otros, debe comunicarse o requerir a la persona natural o jurídica que suministró la información para que realice las modificaciones a que haya lugar. Es obligatorio contar con la información exógena para poder presentar mi declaración de renta. La información exógena tributaria no es imprescindible y en ningún momento reemplaza la información de su realidad económica, ni lo exonera de declarar los valores ciertos que correspondan en su declaración, los cuales son de su exclusivo conocimiento. En ese informe se encuentra la información reportada por terceros a nombre de la persona natural. Aunque no es imprescindible, sirve como base para la declaración de renta. Puede reflejar la realidad económica, como en otros casos no, y pues solo el contribuyente puede definirlo porque solo él tiene el conocimiento de su información.